comenzar esta tarde dándoles la más cordial bienvenida. Vamos a pasar al tema de hoy, que es el de los desafíos que tenemos, que enfrentamos como bolivianos y como país, como individuos y como país en este 2022, ¿no? Para eso hemos invitado a Jorge Rada. Coco Rada, por favor. Interesantes las dos presentaciones. Yo quería recordar cómo en una reunión de estas, cuando empezó el tema del COVID, se había ya analizado que una de las consecuencias del COVID iba a ser el tema del desempleo y otra, el del crecimiento del populismo. Ya el COVID nos estaba marcando un proceso que no era específico para Bolivia, que era un proceso que iba a presentarse en Latinoamérica especialmente. Y de alguna manera se está dando eso poco a poco. En el tema de el COVID, ustedes recuerdan, hubiese sido totalmente diferente el destino del gobierno de Yanine Áñez si no hubiese habido COVID. El COVID ha generado un cambio en la posición política que se ha complicado con su postulación a las elecciones, etcétera, etcétera. Yo creo que el COVID va a seguir siendo un tema que determina un factor de generar mayor o menor incertidumbre en el 2022. Porque al bajar el COVID, y bien decía Martín, se van a generar mayores expectativas de volver a tener lo que se tenía o a tener más de lo que se quiere. Y eso puede exacerbar el populismo. Y eso puede ir a favor de Arce o puede ir en contra de Arce y en favor de Evo Morales. Entonces, estamos yendo en una situación que también depende del COVID. El COVID va a generar una situación de expectativas que hoy son frustraciones para la mayoría de la gente y que nos van a llevar a este plano de la incertidumbre que decía Martín. En la incertidumbre no hay probabilidad. No se sabe si es probable en alto o en bajo. Entonces estamos totalmente en un esquema de que sea muy probable o poco probable de que suceda lo que se está comentando aquí. Y creo que el COVID va a ser un factor muy importante para definir si eso es alto o es bajo. Gracias. Pepe Orías, adelante, Pepe. Gracias, Roberto. Tiempo de saludarlos a todos. A ver, yo creo que, digamos, volver al principio, ¿cuáles son los desafíos que tenemos este año? Que era un poco el objeto que nos ha reunido. Si bien Martín y don Walter nos han puesto, digamos, las preocupaciones de qué factores hay que considerar para este año, pero también creo que hay que darnos tareas. Y una de las principales tareas, no solo de este año, sino de los próximos 3, es cómo coadyuvamos a crear una opción política de votar a favor, no en contra. Hasta ahora, en las últimas elecciones, todos nosotros hemos votado en contra, por el menos malo. Y creo que ahora el desafío está en trabajar en alguna opción que nos permita movilizar a la gran parte de la ciudadanía, sobre todo al centro democrático, de buscar una opción política viable, estructurada. Hay algunas iniciativas que se han estado dando, hay liderazgos que están empezando a destacar, y creo que en torno a ellos deberíamos apuntalar todos nosotros, independientemente de pequeños o grandes errores que puedan haber, cometan o vayan a cometer, porque al final el hacer política es uno de acierto y error, y creo que ahí tenemos que trabajar. Y el otro gran tema que son fundamentales es, de alguna manera, si bien no están todos los elementos bajo nuestro control, es el tema del Tribunal Supremo Electoral. O sea, hay que crear mecanismos, hay que ver cómo nos movilizamos para, de alguna manera, poner arqueros. No vamos a poder poner pateadores de penal, pero por lo menos trataremos de poner arqueros para que lo dicho por Rosario Baptista no sea una dura realidad. Y la reforma de la justicia, si bien
la iniciativa planteada por el grupo de abogados independientes es un trabajo titánico y muy complicado, pero no habría que desecharla, porque de repente es un mecanismo que también nos va a permitir a movilizarnos a toda la ciudadanía democrática en torno de estas alternativas. O sea, generar una propuesta electoral que nos permita votar a favor de algo, apuntalar los esfuerzos que están haciendo por la reforma de justicia y poner arqueros en el Tribunal Supremo Electoral. Creo que son los desafíos de este y los próximos años de toda la sociedad democrática boliviana. Gracias. Carlos Hugo Molina. Sí. Saludos. A ver, si es cierto lo que nos ha dicho Martín, y creo que es cierto porque es una persona seria, y es cierto lo que nos dice Walter desde el punto de vista de las ideas, de los imaginarios, y debe ser cierto porque es una persona seria. Lo que tenemos que esperar o pretender es identificar el sujeto del estudio, porque nos estamos moviendo con una democracia hacia una democracia liberal, en un país que no es demócrata liberal y que todo lo que hacemos para que se parezca a la democracia liberal cae o se cae cuando vemos los resultados de manipulación, de violencia, de atropello. Yo estoy intentando plantear el análisis desde el punto de vista inductivo, que es donde está la evidencia, porque puede ladrar como perro, morder como perro, mover la cola como perro, y la pregunta va a ser, ¿y qué animal es? No hay duda, la única duda es si será hembra o será macho. Entonces, en eso de pretender democracia liberal en una sociedad que es informal, que es de mutuo socorro, que es autoritaria y que es violenta, pues plantea las dificultades que estamos viendo. 55% ha sacado el señor Arce contra 64% de Evo en las anteriores elecciones. Quiere decir que por la vía electoral la democracia liberal no va a ganar, no vamos a poder ganar. Ya la perdimos. Sin embargo, desde el punto de vista inductivo, yo tengo una secuencia de eventos que ese populismo al que hace referencia Walter no ha logrado imponerse, a pesar de todo su aparato. El 21F, el Código Penal, el incendio de la Chiquitania, los 21 días de las Pititas, la ley del enriquecimiento, el decreto del carnet de vacuna. No ha podido imponerse. ¿Qué me dice esto? ¿O qué me debiera decir? Si yo aprendo que frente a determinadas situaciones puedo actuar con la limitación más grande que es que estamos pretendiendo democracia liberal, cuando el 54% del voto, hoy 55%, no la quiere, porque si la quisiera votaría de otra manera. Pretender organismos electorales independientes, justicia independiente, nos va a llevar a equívoco, porque no vamos a poder ganar. Y quiero concluir con una reflexión que espero que Roberto no me corten la invitación del próximo viernes, porque lo que voy a decir es una barbaridad, pero no encuentro otra en este momento. Y es que la única manera de vencer a este gobierno está en la oligarquía, en las pititas de Santa Cruz, en los fachos de Santa Cruz, en la entelequia de Santa Cruz. No hay políticamente nadie que le pueda ganar al Estado boliviano dirigido por el MAS que no sea Santa Cruz. Y está demostrado. Está demostrado. Cuesta, como diría don Walter Guevara Arce, tragar sapos y culebras. Cuesta. Pero si no cambiamos el enfoque en el único espacio, Cochabamba no va a poder enfrentarse a Evo Morales. No puede. La Paz no puede enfrentarse a Evo Morales. Santa Cruz sí, ya lo ha demostrado. Y lo ha demostrado con unos personajes que son bellacos, que son cachafaces, póngale todos los atributos que tienen las comparsas, y que tendrían la posibilidad de estar más cerca de la democracia liberal que del populismo. Si no modificamos el enfoque a actores reales, no vamos a tener partidos políticos serios, no los vamos a tener. No va a haber unificación de la democracia, de los demócratas, no va a haber. No va a aparecer un Salvador que unifica todo, no va a aparecer, ya está.
ya está visto, esta es una repetición, esto es crónica de una muerte anunciada. Si no hacemos algo distinto, el resultado es previsible. La buena noticia o la mala noticia es que les guste o no les guste a muchos, nos guste o no nos guste a muchos, tenemos que cambiar el eje del análisis y asentarlo en el único espacio. Y ustedes saben que yo no soy regionalista y saben que no soy comecolla, pero no estoy viendo otro que no sea trabajar de verdad y a fondo, sacándonos todos los prejuicios existentes desde Santa Cruz. Estamos ya cerca del cierre del evento. Voy a volver a hacer la palabra a Walter y Martín, pidiéndoles que sean breves en su cierre de conclusiones. Walter primero, por favor, adelante. Gracias, Roberto. Miedo y rabia. Esto es lo que el populismo explota. Y de acuerdo a las encuestas de Martín, es posible que en los sectores bajos se dé una horrible frustración porque sus expectativas son altas y el gobierno no va a poder cumplir con ellas. Entonces la frustración va a llevar al miedo y a la rabia. Y en los sectores altos donde hay incertidumbre, ya hay miedo, ya hay rabia, ¿no? Entonces el caldo de cultivo para el populista, para el retorno al populismo está servido. Por otra parte, otra cosa de la cual aprovecha el populismo es que a nivel mundial hay un rechazo a los políticos y a la política. Lamentablemente eso tiene muchas causas que serían tema de toda una otra presentación, pero el populismo tiene una teoría propia. Una de las más grandes exponentes es una filósofa belga que se llama Chantal Mouffe, que está en contacto con Álvaro García Linera. Les recomiendo su colección de ensayos, La paradoja democrática. Esencialmente la teoría dice que todo vale, juego sucio, lo que sea. De lo que se trata es de quién tiene el palo más grande, el poder. Eso es en el fondo una redefinición de la política y lo político que hacen los teóricos del populismo, ¿no? Entonces, no es una cosa, hay que verle los dientes a este lobo. No es una cosa menor, es un fenómeno político de la más grande importancia, como lo prueba el propio Donald Trump. Imagínense, no debemos llorar de que no seamos un caldo propicio para la democracia representativa, cuando el proyecto mejor llevado de nuestro tiempo, Estados Unidos, está seriamente desbalanceándose por las actitudes de un barato populista variedad de jardín que se llama Donald Trump, ¿no? Entonces yo creo en el proyecto de la democracia representativa. He trabajado 2 años en Afganistán, no era el mejor lugar para sembrar democracia representativa. Bolivia tampoco es un muy buen lugar, pero comparado con Afganistán es muchísimo mejor. Así que yo no me voy a dejar apocar por las ideas de que la manera de combatir al populismo es usar guerra sucia, usar trampas, usar todo vale, porque con eso desvirtúas justamente la posición de la democracia representativa, pero nuevamente ese es tema de otra presentación. Martín Rapp, tienes la palabra para terminar. Una sola cosa. Me llevo la tesis de que estamos queriendo una democracia liberal en una cultura política no liberal, y por lo tanto hay un problema de calce ahí importante. Ahora, llevado esto a la economía, ¿cuál es la cultura económica del país que genera el margen de maniobra para el populismo político? Es decir, Marx hablaría de la infraestructura, es decir, ¿cuál es la infraestructura económica? Por un lado, las relaciones de producción y las relaciones económicas, por un lado, y por otro lado, la gran pregunta, ¿hasta dónde el populismo puede llevar las cosas frente a la matemática de la economía, lo fáctico de la economía? Siguiendo con las encuestas y esa manera de mirar las cosas que siempre son discutibles, pero nos muestran algunas cosas, preguntamos algunas cosas interesantes en que
si la gente quiere que es el gobierno quien define los precios, es que debemos tener más empresas públicas, debemos quitar el margen económico a las empresas. En esas preguntas hay respuestas sorpresivas, que tenemos una cultura económica muy capitalista, sorpresivamente capitalista, y ¿dónde más acentuada? En el Alto y en Santa Cruz. Las dos bastiones emblemáticas de la política boliviana. Ahí creo que hay una pista para seguir estudiando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos hartísimo material para reflexionar, para pensar los desafíos que tenemos este año. Como hemos visto, son desafíos muy grandes, muy difíciles, pero creo que el país ha enfrentado periodos similares o incluso peores, hemos superado otras crisis. Creo que tenemos que aplicar el máximo de nuestra reflexión, de nuestra capacidad creativa y de nuestro compromiso con el país para enfrentar y superar estos problemas. Muchísimas gracias.